Hola, saludo a todas y todos con Alfredo Mondragón aquí, batallando por las reformas, particularmente la de salud, Alfredo. Empecemos por decir, la derecha colombiana dice que la salud preventiva es un invento de Hugo Chávez. Señores de la derecha, desde la ley 1438 de 2011 se predica que la salud debe ser preventiva, que debe existir salud preventiva. Lo que ocurre es que no resulta tan rentable para el sistema de salud actual que tenemos, por eso no la practican. Y hoy vinimos, Alfredo, a decir que la salud debe ser un derecho, menos negocios y más derechos. Bueno, las semanas pasadas estaban diciendo que la ministra tenía escondido el proyecto de ley de la salud, que el gobierno no quería decir qué era lo que quería hacer con la salud. Empezaron a decir mentiras. JP le gusta decir pendejadas, la verdad. Y se está inventando como muchas mentiritas. JP debe estar por allá escondido en alguno de esos edificios. Debe estar escondido tomando fotos. JP debe estar tomando fotos y dedíquese a estudiar para el debate. Se han dedicado a plantear temas, por ejemplo, que es que la ministra le iba a poner el mismo salario a todos los médicos. Y se pusieron a decir eso por todos los medios sin ruborizarse, sin darle vergüenza cuando nunca había dicho eso. También se dedicaron a decir que los recursos públicos de la salud, porque todos los recursos que financian la salud son públicos, carajo. Ahorita que va a hablar con un uribista y nos quiere convencer de lo contrario, pero les vamos a explicar. Se inventaron un poco de pendejadas y ninguna era cierta. Y decían que era porque no había texto de proyecto de ley y nos convencieron a muchos colombianos que supuestamente nosotros queríamos hacer cambios al sistema de manera bruta y que podíamos dejar a la gente sin el derecho a la salud, llenándola siempre de miedo. ¿Qué es lo que decían en campaña? Que Petro iba a volver nada al país, que el dólar iba a ponerse en 8.000, que la gente se iba a ir del país, mejor dicho, que aquí nadie más iba a quedar. Lo cierto es que ahora hay proyecto de ley, el texto, y siguen mintiendo. Acabo de venir de la W y de semana estuve con Vicky Dávila y se empiezan a decir lo mismo de siempre. Que otra vez que el presupuesto que para los municipios y departamentos, y no, lo que va a haber es un fondo departamental regional, el cual va a auditar las cuentas para que directamente el ADRES le transfiera a los prestadores. ¿Qué significa? Que van a tener un sistema de información único que lo tenemos que ir configurando desde ahora para que sea muy potente y para poder hacer verificación en línea, Wilson, es decir, de manera inmediata para saber si a la persona la atendieron y le hicieron tal procedimiento, después que nos inventen que le hicieron otro y le terminen cobrando lo que no es al Estado, porque son recursos públicos. Pero también nos va a tocar ahorita un señor, Ciro, creo que es de tu comisión, muy descarado, ese señor más descarado diciendo que qué vamos a hacer porque las EPS, que cuando no le dan los recursos, entonces ellas asumen el riesgo. No le da ni vergüenza. Y después empezaba a dárselas de muy tecnócrata, como que sabía mucho y empezaba a hablar de términos por allá que la gente no sabe. Que son las reservas técnicas. Entonces le dije, es que las reservas técnicas es lo que cogen las EPS, no se las gastan, las guardan, mientras que le están negando servicio a la gente, mientras le niegan a través de autorizaciones. Entonces eso lo vamos a tener que aprender todos. La gente del común. Quieren volver esto un tema solamente es que hay congresistas, es que expertos. Se va a tener que volver experta a toda la gente de estos temas para que no le metan la mano a la boca, porque si estas son reformas verdaderas, las tiene que saber el pueblo. A mí me gusta mucho compartir estos eventos con Alfredo Mondragón, primero porque aprendo, porque Alfredo se ha dado mucho a entender la reforma de la salud, pero además porque Alfredo desmiente la versión. Me están transmitiendo desde acá también. Bueno, hay varios transmitiendo, muchas gracias. Acá, y gracias a los demás también. Que Alfredo desmiente tantas mentiras de estos hombres. Y me acuerdo de la tributaria cuando nos tocaba desmentir. Pasó la reforma tributaria y ya no me acuerdan del poco de mentiras que echaban. Cantidades de mentiras que los hechos han desvirtuados. Bueno, y en esta discusión de lo territorial, la idea de cómo volver la salud, cómo territorializar la salud. Y se habla claramente en la reforma. Vamos a crear 2.500 centros médicos CAP para atender cerca a la casa de la gente, de modo que la gente tenga un médico cerca a su casa para la atención primaria. Esto
no lo trajo un extraterrestre, no se lo inventó de nuevo ni Hugo Chávez, no, esto es la forma elemental de atención. Y para los que no lo saben, algunos tuvimos el privilegio, y los mayores no me dejan mentir, de que cuando niños, y aquí hay varios mayores, cuando niños teníamos centros de atención médica cerca de la casa, de modo que no es el acabose, todo lo contrario, es volver sobre experiencias que han sido muy positivas para la humanidad y para los colombianos, Alfredo. Pero yo creo que hay que anunciarles para que pongámonos la tarea todos y todas. Vamos a poner la tarea. Vamos a identificar las principales mentiras del uribismo sobre el tema de la reforma a la salud. Para que la vayamos estudiando, nosotros vamos a hacer videos para que pero ustedes también tienen que estudiar, porque la tenemos que aclarar, porque la gente le llegan a las cadenas por WhatsApp y la gente enloquece, le da angustia. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Que el sistema de salud que queremos implementar es el sistema de salud de Cuba, y que Cuba es una dictadura, y que la Cuba está muy jodida, y que nosotros no queremos ser pobres ni marginales. Entonces con eso lo llenan de miedo. También le van a decir que es lo mismo de Venezuela, que es que eso van a traerlo de Venezuela y que lo Hugo Chávez, y que mejor dicho, que vamos a terminar hablando todos costeños como los venezolanos. 3, le van a decir que las EPS son las únicas que pueden hacer disque gestión racional del gasto. ¿Qué significa? Que ellos disque supuestamente sí saben cómo administrar bien los recursos públicos. ¿Qué le van a decir? Lo mismo que dijeron hace 30 años, que la administración pública es muy corrupta, que los privados son muy decentes. Pero de una, vamos respondiendo. ¿Qué es la corrupción? Es la apropiación privada de lo público. Esa es la corrupción. Por lo tanto, que no vengan a echar cuentos de que es que los privados, las EPS, que son muy honrados, cuando se liquidaron más de 100 EPS en estos 30 años y todavía no se sabe cuánta plata se llevaron, se robaron. ¿Saben por qué? Porque el Estado, lo público, le entregó a ellos la plata a las EPS, que para que la entregara a las clínicas, a los hospitales, no se la entregaron. Quebraron hospitales, quebraron clínicas, se quebraron ellas, liquidaron, pero nunca respondieron por la plata que le habían dado de nuestro bolsillo, de lo público. ¿Qué más van a decir ellos? Van a decir que el sistema va a poner en riesgo a las personas que ahorita están en tratamientos de alto costo. Que mucho cuidado, que si usted tiene un familiar en un proceso de tratamiento delicado, que dice que van a poner en riesgo y no van a poder atenderlo, pura paja. El proyecto de ley dice explícitamente que las personas que estén en tratamientos de altos costos los va a seguir atendiendo el mismo prestador. Y si se modifica el que asegura el financiamiento, es decir, si esa EPS, porque todas las EPS están quebradas, entonces si no sigue, entonces ¿quién va a asumir? El que siempre ha asumido. ¿Quién? Los recursos públicos del Estado. ¿A través de qué? Nuevas formas de administración. Entonces, si ustedes tienen ahí más mentiras o preocupaciones que está poniendo el uribismo, escríbalas ahí y las vamos a reformas. Sé que el pueblo las entienda, las explique y las defienda, ¿vale? Yo te escucho, Alfredo, y pienso que una de las medidas anticorrupción más importantes es precisamente la salud preventiva. ¿Por qué razón? Fíjense usted, y digo que es corrupción, pero además una corrupción muy delicada, porque tiene que ver con el derecho a la vida. Resulta que si va un paciente con enfermedad crónica a una EPS, cuantos más pacientes lleguen con enfermedades crónicas, más le tiene que pagar el Estado a la EPS. Por eso la gente sospecha que la salud, como la tenemos, no preventiva, resulta mejor negocio al sector privado que intermedia la salud. Y esto puede sonar como muy siniestro realmente, pero yo estoy por creer que es verdad. En cierta medida, condenar al país a que no tenga salud preventiva es una manera de hacerse a mayores volúmenes de recursos, condenando a la población, de modo que es una corrupción por doble vía. Hablaba yo ayer y a la gente le gustó el ejemplo, pero para un ejemplo bobito, pero es verdad. Es como si usted tiene un mecánico y el mecánico deja de hacerle determinado mantenimiento preventivo para que el carro tenga que volver al taller a una obra mayor. Ese mecánico es un mecánico corrupto, mala gente. Bueno, también es corrupción no dar salud preventiva y condenar al pueblo a que tenga enfermedades crónicas. La gran diferencia es que el mecánico que está robando un billete, ¿cierto? Pero la medicina como se imparte hoy
te está quitando vida, de modo que resulta mucho más oneroso, mucho más corrupto y, como lo dices tú, mucho más inhumano, es decir, resulta mucho más detestable desde el punto de vista de los derechos humanos. Otra mentira, mientras don Alfredo termina la entrevista, aquí esto está rodeado y la gente viene a hacernos entrevistas. Bueno, preguntan mucho qué va a ocurrir con los planes prepagados y voluntarios en materia de salud, que dice que se van a acabar. Falso. Artículo 147. Ese tipo de medicina puede seguirlo cubriendo de manera voluntaria. Es decir, usted puede seguir atendiendo a las empresas de medicina prepagadas, a los seguros privados. Es decir, usted puede acudir a esas otras formas también a las que obviamente acude la gente con capacidad de pago. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. En lo que viene va a haber más atención primaria, más preventiva, más centros de atención, 2.500 nuevos centros en todo el país, que es una gran garantía para nosotros. Pero los que tengan un poco más de recursos, si así lo desean, también pueden seguir teniendo los sistemas prepagados. En fin, digamos que es otra mentira. Pero vuelvo un poquito, ya te entiendo, vuelvo un poquito a lo que estaba diciendo Alfredo. Ya no es la hora de seguir especulando, ¿ya? Es decir, todas estas mentiras, todos estos engaños, todos estos rumores, ya no pueden seguir operando entre la población. Ayúdenos a que la gente entienda lo que está ocurriendo, porque ya hay un texto escrito de la reforma. Es decir, aquí ya no se trata de inventarnos cosas. Tenemos que ser serios. Los parlamentarios y los que son adversos a nuestra reforma legítimamente se pueden oponer. Yo digo, las marchas de mañana, digamos que son un ejemplo de madurez. Allá el uribismo, allá los que están con ese tipo de salud. Es legítimo que los dueños de las EPS digan, no quiero que me quiten mi negocio. Pero también es legítimo que el pueblo marche para decir lo que quiere, y además que el pueblo reclame que se haga una discusión seria, honrada, documentada, sin aspavientos y sin echar tanto cuento como ha venido ocurriendo hasta ahora. Bueno, básicamente era lo que en esta oportunidad queríamos decirle. El señor quería dar una opinión y démosle la oportunidad que quiere. Perdóname, ¿cómo? Vamos a difundir este mensaje a todo el mundo, lo que usted dijo. Usted lo explicó claramente. Claramente, el señor dice que hagamos un esfuerzo para que sea difundido de manera profusa estos mensajes, de modo que compartimos su preocupación. Más que el terrorismo del periodismo nos tiene fregados. Yo he escuchado toda la semana pasada la W transmitiendo las ideas diferentes, que nos vamos a quedar sin salud, que la reforma no apunta a nada, que es una desorganización, que no hay gobierno, que aquí no tenemos un Estado que nos represente. Es mentira, senador. Me parece más letal el periodista detrás de un micrófono que el mismo que roba, y es la misma, hace el mismo daño que la corrupción, porque ellos están defendiendo los negocios particulares de los bolsillos privados. Bueno, es cierto lo que ha dicho sobre los medios de comunicación. Yo solo agrego lo siguiente: no todo el periodismo es así, no todos los periodistas, y por eso me gusta que digas que algunos, pero algunos periodistas contribuyen de muy mala manera al debate democrático. Y también he dicho, y lo repito, los dueños de los medios de comunicación normalmente tienen intereses creados en todas estas reformas. Por ejemplo, y me refiero a otra reforma que va a entrar, la de las pensiones. Los grandes capitalistas son dueños de administradoras privadas de fondos de pensiones, y al mismo tiempo son dueños de medios de comunicación. Y aunque no todos los periodistas toman la línea del dueño, algunos prefieren silenciarse o no hablar muy duro contra esas reformas. Eso también ocurre. Inclusive yo a veces me pongo en los zapatos de los periodistas y digo, ¿cuánto trabajador honrado, cuánto padre de familia se guarda su opinión para no verse afectado en su interés laboral? También hay periodistas valientes que, a pesar de eso, expresan un punto de vista contrario. Y en ambos lados, en favor y en contra de la reforma, no solo entre los periodistas, sino entre la ciudadanía, hay gente honrada opinando distinto. Digámosle al país con tranquilidad. Estoy diciéndolo mucho durante estos días. Perdóname, con esto para decirte, Estanislao Zuleta decía, una sociedad madura para el conflicto
Eso es una sociedad madura para la paz. Que el uribismo marche mañana, no hay problema, es madurez. Que nosotros lo hagamos hoy, no hay problema, es madurez. Estamos maduros para la paz. Y el señor quería opinar y no quiero dejarlo sin la opinión. Una pregunta. ¿Qué recursos maneja el Estado hacia los privados en este momento, a los prepagados? No, hacia los prepagados básicamente son recursos particulares. Hacia el sistema de salud general, escúchame, te digo, se manejan rentas fiscales y parafiscales. Es decir, de una parte del presupuesto damos nosotros en el Congreso un aporte muy importante para la salud de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Y otra parte son parafiscales, que es lo que pagan los trabajadores. En el último periodo ya casi no pagan los empleadores, porque una reforma anterior exoneró a los empleadores de pagar. Yo creo que esa reforma no fue muy correcta, pero esa es la realidad actual. Básicamente lo que pagan los trabajadores. Y la suma de ese volumen de contribuciones, pues es para sostener los sistemas, digamos, la coexistencia de los sistemas que tenemos, ¿cierto? Uno de los cuales es contributivo y otro no lo es, de modo que, bueno, básicamente son cuanto a los recursos del Estado. La otra pregunta que hacen mucho es, ¿alcanza con esos recursos? Y yo te digo, sí alcanza con esos recursos. No es verdad que sean pocos recursos. Lo que pasa es que están siendo utilizados de manera muy interesada por los monopolios de la salud. Bueno, yo no sé qué me informan, si don Alfredo quiere volver a ingresar después de las 10 entrevistas que dio. Le quiero decir a la gente que tienen que multiplicar, y multiplicar significa compartan esto mucho y comenten. Ahí seguramente van a comentar algunos uribistas que están un poquito resentidos. ¿Saben por qué? Porque no saben decir otra cosa que decir guerrillero, que van a acabar con el país. Y lo que estamos tratando de hacer es explicarles de manera seria. No nos vamos a dejar enganchar. Yo les decía ahorita, no crean que es falso que por allá están escondidos JP en algún arbusto camuflado para ver si toma una foto, para ver si manda a semana y se la publica. Él está dedicado a eso. ¿A qué nos tenemos que dedicar nosotros? A explicarle a la gente las propuestas de cambio. Porque si las propuestas de cambio van a tener muchos enemigos, y esos enemigos tienen mucho poder, entiéndanlo, tienen mucho poder. Por ejemplo, manejan mucho billete y pueden pautar en medios de comunicación, incluso en redes sociales, para que la información de ellos viaje muy rápido, para que les llegue a mucha gente. Mientras a nosotros, ¿de qué dependemos? De que ustedes comenten, de que ustedes compartan. Yo les voy a dar estos datos porque yo creo que les sirve. Si a usted le dice un uribista que es que vamos a volver a tener el mismo seguro social de antes, entonces díganle no sean pajudos, porque cuando acabaron el seguro social lo hicieron dizque porque iban a hacerlo a través de las EPS y que las EPS se iban a manejar de manera pulcra los recursos y que no iban a hacer que dizque dirigiendo y ejecutando. ¿Y sabe qué pasó? Hicieron lo que llama la integración vertical. ¿Qué significa la integración vertical? Que ellos administraban los recursos, las EPS, y también creaban sus propias IPS, sus propias clínicas. Entonces, ¿qué hacían con los recursos públicos de la salud? Preferían entregárselos a sus propias clínicas. Y le mamaban gallo, y disculpen con la palabra, pero ustedes me entienden, le mamaban gallo a la gente, a los centros de salud públicos, no le mandaban los recursos y los terminaban quebrando. O incluso, si la clínica no era de un amigo de ellos, no le mandaban los recursos y quebraban también a las clínicas privadas. Entonces ahorita echan el cuento es que ustedes quieren volver al anterior seguro social, que porque van a atender principalmente con la nueva EPS, la EPS que se llama nueva EPS, pero no se deben meter cuentos. Vean, en el 2008, ¿quién creó la nueva EPS? Uribe. Y ahora me van a decir, es que este man no deja de hablar de Uribe. Pues si el man hizo un poco de cagadas, ¿cómo no las voy a decir? Uribe en el 2008 acabó totalmente el seguro social y creó una EPS que se llamó de varias formas, ahora se llama la nueva EPS. Y ahora es la que sigue siendo más robusta. Y es verdad que tiene muy malos datos de atención en salud, pero sigue teniendo ahí un control del Estado en ella. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hay más de 11 EPS que no cumplen los requisitos para seguir y tienden a liquidarse. Y si se liquidan, van a dejar como a 10 millones de personas, más de 10 millones de personas sin dónde afiliarse. Entonces, ¿usted cree que Sura
Y la mayoría de gente, ¿de dónde es? De los sectores populares. Entonces Sura, ni Sanitas, ni por el berraco los va a aceptar, ¿no? No, la gente pobre, yo no quiero la gente pobre, ¿sabe por qué? Porque la gente pobre enferma más, porque no tiene acceso a agua potable, porque no tiene acceso a alimentación. Entonces nos quieren echar el cuento ahora, que lo que pasa es que la nueva EPS va a coger toda esa gente y se va a volver una cosa robusta, grandota, como el Seguro Social. Entonces yo les digo todo esto para que ustedes sepan, y cuando les salga un uribista a echarle el cuento, ustedes le respondan sin ponerse a pelear con ellos. Explican con tranquilidad, pero con firmeza. Porque ahora me cogieron en un programa, en la W, y en semana, doña Vicky Dávila, y empiezan a echar el mismo cuento. Entonces me toca que echar este cuento 1000 veces. Pero yo necesito que para que este cuento se conozca, ustedes lo compartan con muchas personas. Dios, senadora, ¿cómo estás? Ya, que ustedes lo compartan con muchas personas. Otro cuento, se lo resolvemos rapidito. Que es que van a traer médicos cubanos y de Venezuela que para atender a la gente, y que vamos a dejar sin empleo a los médicos de acá. Puro cuento. Si antes necesitamos es que las universidades e instituciones como el SENA formen más personal de la salud, personal médico, enfermeras, especialistas. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecer la política. ¿Qué más necesitamos? Va a ser un sistema único de información, eso es clave, pilas. El sistema único de información es un sistema que va a monitorear en línea, a tiempo real, los recursos públicos con los que financia la salud, para que se vea por dónde van. Que si a este señor se enfermó, por aquí hay un señor, ya, listo, él. Ojalá no me enferme, ¿cierto? Pero bueno, no pongamos con él. Si yo me llego a enfermar, ¿ya? Y van y me atienden y me hicieron, no sé, me curaron una gripa, que no resulte que después están facturando, que a mí, facturando como Shakira, ¿ya? Que no terminen facturando de que me hicieron una operación y terminan haciendo costos como no hay seguimiento. Entonces la ministra Corcho, desde ya, porque el año pasado nosotros en el Congreso aprobamos una adición presupuestal, porque Petro dijo hay que hacer adición presupuestal para financiar un sistema de información por donde podamos saber para dónde van los recursos, porque con las EPS de más de 100 que se liquidaron en los últimos 30 años, no se sabe qué hicieron la plata pública que ellos tenían que administrar, que la tenían que dar a los centros de atención y nunca les llegó. Se dejaron liquidar porque es el negocio de ellas, dejarse liquidar, después crean en otra y se pierde la plata pública. Entonces lo que necesitamos es un sistema de información para monitorear permanentemente hacia dónde van los recursos. Pero eso tiene que ser con veeduría y auditoría técnica ciudadana. Ese cuento de la politiquería se acaba. Esto es democracia directa. Los que estamos acá y no tenemos corbata ni puestos en esas curules que las merecemos, no nos importa. Pero ustedes, senadores y representantes, todo el legislativo tiene que marchar al ritmo del pueblo. Se acabó la vagabundería de cualquier color político. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que este man me tiró todo ese discurso a mí cuando soy congresista, estoy acá. Hay que decirle a los que no vienen, ¿sí o no? Que lo digan los que no vienen, ¿ya? Y la gente se tiene que activar, porque necesitamos que devuelvan formas de organización popular. Porque entonces dicen, ¿cómo así? Entonces no vamos a tener libre decisión hacia dónde nos van a atender. Pura paja. Revisen ustedes la EPS en que están. Ustedes lo atienden en cualquier parte del país. Son muy pocas las que tienen una red de prestación de servicios, de atención en todo el país. Si por lo menos tengo en estos días unos amigos que se vino a vivir a Bogotá, era de Cali, se vino a vivir a Bogotá, se enfermó en Bogotá, que qué problema tan berraco, que porque aquí no tiene la red prestadora, y entonces le tocaría es que devolverse, y se devolvió a Cali para que lo atendieran, y cuando fue resultó que es que no le aparecían los pagos. Entonces sepan qué va a pasar aquí, porque lo dice el proyecto de ley, léanlo, dice que si se aprueba esta reforma no va a haber copagos, no va a haber cobros, ni se van a exigir a la gente autorizaciones para citas o para especialistas. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? La gente se va a inscribir en un centro de atención primaria en salud, y ese centro de atención, cuando te atienda, él te va a decir, es que usted lo tiene que hacer un examen, no sé, un examen cualquiera, digan.
un TAC, yo no sé, una resonancia. Entonces no le van a pedir una ecografía. Entonces no le van a decir, váyase a hacer una fila a la madrugada a ver si la EPS la autoriza. Y quién sabe cuántos meses. No, ellos mismos te van a hacer el trámite. Usted no le va a tomar que irse a hacer una fila, porque los sistemas de información en el mundo han avanzado mucho porque están poniendo a la gente a hacer filas. Y cuando lo remiten, van a estar pendientes. Eso se llama hacer un ejercicio de referencia. Lo tienen que referenciar hacia dónde tiene que ir. Y después una vaina que se llama contrarreferencia. Le tienen que hacer seguimiento para ver si le hicieron el examen, para ver si le evaluaron el examen y para ver si le hicieron tratamiento. ¿Ya? Entonces, vea, todo lo que hay es por ganar. Pero necesitamos nosotros conocer. Vea, eso tiene un poco de artículos, tiene 152 artículos. Son casi 291 páginas entre artículos y exposición de motivos. Pero léanlo, no se dejen meter cuentos. Pilas, le van a meter, no lo van a defender. ¿Saben por qué? Porque uno no ama lo que no conoce. ¿Ya? Eso me decían a mí en el SENA cuando entré. Que uno le puede gustar una pelada, ¿cierto? Cuando entra al SENA. Y le puede parecer muy bonito. ¿Ya? Eso puede pasar. Entonces uno no ama lo que no conoce. Y para que nosotros amemos estos cambios, para que lo entendamos, hay que conocerlos. Entonces hay que sentarse en la mesa con los vecinos, con la familia, en la esquina con los amigos. ¿Ya? Venir a la plaza pública a demostrar que estamos con esto, a explicarlo. Jamás será con violencia. Pero venga, ayúdeme. Ah, no, vamos a mostrarle. A los de la Orinoquía, la gente de la Orinoquía que vienen aquí a Bogotá a aguantar hambre. Bueno, aquí hay casos. Vea, bueno, ¿y por qué no cuentan? ¿Qué pasa en la Orinoquía? Vea, ella les va a contar casos. Vean, aquí en Bogotá viene mucha gente de la Orinoquía, los ponen a aguantar hambre, los dejan en una casa, pasan meses ahí sentados y no los atienden. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué la gente de la Orinoquía se encuentra aquí en Bogotá? Usted va a los barrios, va a Ciudad Berna, están esos albergues llenos de gente, los demoran, no tienen plata, y es un proceso. Me da pesar con la gente de la Orinoquía. Ojalá que esta reforma de la salud sirva también para ellos. Bueno, voy a ir a hablar con más gente a ver qué casos hay. Vamos a ver, todo bien, muchachos. Bueno, ella tiene un poquito de cara de enferma, pero está feliz, realmente está feliz. Vamos a meternos aquí porque Petro está aquí arriba, vamos a ver. A ver, debe estar JP por allá atrás, escondido, tomando fotos. La bandera ahorita desde allá va a hablar. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo ve? Vamos a meternos, metámonos. Nos vamos a meter por acá. ¿Dónde está la comunidad indígena hoy? Bueno, allá al fondo va a estar Diego Petrovsky. Pero está difícil como meterse allá, la verdad. Vamos a ver, vamos a intentar, a ver. A las comunidades afrocolombianas negras. Buenas. ¿Usted qué le diría a JP que él anda escondido por allá tomando fotos diciendo que nadie acompaña la reforma? ¿Qué le diría a JP? ¿Usted qué le diría a JP? No, pues. Es que mira, JP está allá escondido tomando fotos diciendo que aquí no hay nadie acompañando la reforma. No, pues que salga y que dé la cara y que hable. Y que como argumente, es. ¿cierto? Y que Obvio. argumente, pero no ha querido. Queremos ver si sale JP, pero nada que quiere. Debe estar tomando fotos. Que nos están viendo. Quiero que levanten las manos. Vamos a mirar a ver quién nos dice por qué. Esta foto van a salir todos ustedes. Vea la foto, vea, bello, vea. La foto. La chicanería. Es que hermano, ¿bien o qué? ¿Cómo ve? ¿Todo bien o no? Bueno. Vamos a quitar las banderas. Que levanten la mano. ¡Viva Colombia! Bueno, hay un momento de mucha esperanza. Esto apenas... Espera un momento. Esto apenas está empezando. Nos entregaron el texto de la reforma al Congreso de la República. Nos va a tocar que estudiarlo. Algunos congresistas creen, y hay que tratar de explicarle y convencerlos, creen que la discusión de la reforma es competencia de ellos. En el país se discutían solamente a puerta cerrada en los recintos del Congreso, o acá, en el Palacio de Nariño. Pero lo que estamos nosotros cambiando de época, y la época significa que la gente pueda participar de manera activa.
que cuando le pongan el micrófono y le pregunten, ¿usted acompaña la reforma a la salud? Y si lo corchan, vaya con vergüenza a la casa a estudiar la reforma o hablar con otros amigos a estudiar para poder tener una postura más seria. ¿Sí me entiende? Pero tampoco es cierto que esto es solamente de expertos, porque ahorita me tocó en un debate en la W con un señor del Centro Democrático, Ciro creo que se llama, y no le daba vergüenza estar diciendo en los medios mentiras, una mentira, que es que las EPS son una garantía de gestión del riesgo y de administración racional, dice, de los recursos públicos para la salud. Pero además, que cuando había dificultades de recursos, que ellos asumían el riesgo. Ese señor está acostumbrado a que le dice eso a la gente y la gente le come cuento. Yo le dije que no fuera tan mentiroso. A mí a veces me da como rabiecita y como que me alteraba. Pero esto no es de alterarse, pero de ser firmes en la argumentación. Y se las digo a ustedes, ese señor le miente a la gente porque subestima al pueblo. Porque el pueblo que hay siempre ha estado apartado de su destino. Y entonces en la discusión de ahora, cuando le dije no sea mentiroso que los recursos públicos, los recursos que maneja la EPS todos son públicos. Ellos nunca han puesto un solo peso. Y me dice, mentiras, representante. ¿Qué son las reservas técnicas? Me dice. Él está acostumbrado a mentirle a la gente. ¿Sabe qué son las reservas técnicas? Son recursos públicos que ellos amarran, que no se los gastan, que para eso, para reservarlo para otras actividades cuando se necesite. Entonces, ¿qué hacen? Amarran los recursos públicos con los que deberían estar financiando autorizaciones de verdad para atender a la gente. No, prefieren negarles a la población la atención, dizque para ahorrar la plata. Yo ahorita le hacía un símil a alguien, espero no equivocarme. Los que defienden las EPS dicen que son como las mamás con los recursos de la casa, que las mamás cogen los recursos de la casa y los protegen, les buscan dar como una distribución racional. Pero las mamás nunca van a poner a aguantar hambre a los hijos, nunca van a dejar de atender en salud a sus hijos por dizque por ahorrar, por tener plata ahorrada. Jamás la van a hacer. Las mamás siempre van a priorizar el bienestar de la familia. Así que las EPS no han sido unas mamás con los recursos públicos. Lo que han sido son una especie de capturadores de los recursos públicos para sus propios negocios. Y eso, ¿sabe cómo se da? A través de las autorizaciones. Las EPS lo que han hecho es una barrera, son un obstáculo, una barrera burocrática para que la gente no acceda a servicios. Porque ese es el deber de ellas, supuestamente proteger para que se estire la plata. No, lo que han hecho es impedir que la gente tenga atención. Pero ¿sabe qué han hecho? Se han llevado los recursos que para hacer canchas de golf, que para terminar financiando reinas de belleza, para llevarle los recursos a clanes politiqueros en las regiones. Es que uno sabe que clanes politiqueros son dueños de prácticamente el entramado de EPS. ¿Ya? ¿Ven aquí, hermano? ¿Ya? Entonces necesitamos que ustedes conozcan esto. En estos días llegó una vecina y me decía, Alfredo, pero ¿verdad que ustedes le van a entregar la plata? Ah, no, lo que les dije ahorita, ¿verdad que ustedes van a crear un seguro social? Y yo le digo, ¿y dónde lo escuchó? Y dije, no, unos videos que me llegó, me dijo ella. Y yo le dije, venga, Liliana, deje de estar viendo videos uribistas que... Y es que bueno, no, yo le quiero a usted porque ella me quiere mucho. Ella es uribista, pero me quiere. Y entonces ella me dijo, es que, ven, no, dígamelo usted, lo que usted me diga, yo lo digo. Y digo, no, porque hoy me ve a mí, pero mañana coge otro amigo uribista y le dice lo contrario y ella ya no sabe qué hacer. Le dije, estudie seriamente esto, porque si queremos reformas serias para el país, no nos podemos dejar de llenar de miedo y tenemos que explicarle al pueblo. Y el pueblo tiene que salir a la calle a defender estas reformas, pero ya no como paros. Jóvenes, ya no hay que salir con capucha ni nada de pendejadas. No tenemos un presidente como el anterior que mandaba a Zapatero a sacarle los ojos a los jóvenes, o a encarcelarlos, o a desaparecerlos. Tenemos hoy una nueva oportunidad para que la gente salga en familia a la plaza pública, una gran fiesta popular, a decir cuál es el destino que quiere para Colombia. Y ese Congreso de la República en el que estoy yo, le va a tocar, bueno, me va a tocar quedar silencio porque es el himno nacional, hermano. Bueno, hagámosle tomas.
democráticas de Colombia. La primera ocasión en donde después de la posesión nos reunimos con la multitud, con el pueblo en colectivo, con la población que se moviliza para dar en cierta forma un balance, pero también un arranque de lo que significan los cambios en Colombia. El cambio no es posible sin el pueblo. Lo que se eligió no fue simplemente una persona, a Petro, en la presidencia. Lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo gobierno, fue volver al pueblo poder. Eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos, en la manera como pretendemos que puedan ser los cambios en este país. El cambio fue la palabra central de la campaña presidencial. El cambio fue por lo cual votaron millones y millones de personas. Fue por lo que Colombia escogió este gobierno. No puede ser un cambio de mentiras. No puede ser un cambio de maquillaje. Solo si el pueblo abandona su gobierno es que el cambio podría detenerse. El cambio será más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañan. El cambio solo es posible con el pueblo. Y esto de hablar de cambio implica saber hacia dónde vamos. Implica definir en qué significa ese cambio. Implica darle contenidos a una palabra que puede ser usada por doquier: el cambio. En mi opinión, en el mundo están pasando cosas. No podríamos dejar de mirar lo que pasa con la humanidad en el planeta para no entender lo que puede suceder y está sucediendo con la sociedad colombiana. El mundo está en crisis. Esa es la realidad. No es una palabra que siempre se acompaña ante las tensiones políticas. La humanidad está en crisis. Hoy podríamos resumirla en la crisis climática, quizás. Es que lo que nos dicen los científicos, lo repetí una y otra vez en las plazas públicas de la campaña electoral, es que podemos comenzar a vivir, si no hacemos nada, muchas gracias, los tiempos de la extinción de la humanidad. Tamaña noticia que nos trae la ciencia. Nunca antes la humanidad había estado al frente de su propia extinción. Y qué paradoja que cuando más rica es la humanidad, cuando esta generación ha consumido más que cualquiera otra en el pasado, incluso podría sumar su consumo la de varias generaciones hacia atrás en la Tierra. Qué paradoja que cuando la tecnología nos traía más y más aparatos, más y más innovaciones que se vendían en los supermercados, no desde la política, no desde la televisión, sino desde la ciencia, nos dicen que los cálculos, que las leyes, que la química de la atmósfera, que la realidad de algo que produjo la parte de la humanidad más rica, precisamente aquella que consume más, nos trae la posibilidad de que nuestros hijos puedan vivir peor que nosotros y que nuestros nietos peor que nuestros hijos. La idea del progreso que nos acompañó durante todos estos siglos
como si el transcurrir de los años nos trajera automáticamente un mejor vivir. Hoy se esfuma, hoy desaparece y tiene una explicación que más adelante trataré de argumentar. Hoy estamos en los tiempos de la crisis climática y por eso hemos vivido los tiempos de la pandemia, del COVID. Por eso estamos viviendo los tiempos del hambre. No es solamente en nuestras tierras inundadas, es en toda la humanidad en donde ha aumentado el hambre, precisamente en el momento en que más ricos nos sentíamos, en que más tecnología había, en que más el mercado abundaba por todos los rincones del planeta. Y como si fuera poco, entonces también estamos en medio de la guerra. Crisis climática, COVID, guerra y hambre. Los ricos en Davos nos decían, a eso le llamamos la policrisis. Es la crisis de la humanidad. A eso llegamos precisamente porque nos habíamos inundado de mercancías y de negocios, porque creíamos que a través de esos negocios se podría llegar a la felicidad. Por eso es que se impone el cambio. No es Colombia ajena a esta circunstancia de la humanidad, somos parte de ella, coparticipamos en estos 40 años de pensamiento casi que único que nos ha llevado a esta situación. Si es que estos meses en que he gobernado no hemos sino llegado a lugares y sitios inundados, 1 millón de damnificados, gente con hambre, vías destruidas, pueblos anegados y hambre. También en Colombia el hambre, la violencia, la crisis climática y la enfermedad. No estamos aislados de la humanidad. Las altas cordilleras de los Andes no nos protegen. No es cierto que seamos un mundo aparte, que nos soñamos mejor. Las circunstancias por las que va la humanidad es por las que va también Colombia. Por eso es que en esa campaña electoral y desde antes, porque este no es un esfuerzo de la hora, sino que van décadas de lucha de los pueblos, mía personal, de muchas personas, hemos levantado la palabra cambio para expresar la necesidad de cambiar de rumbo, no de pintar este rumbo de colores. La necesidad de cambiar de rumbo con un objetivo y un porqué. Lo que nos ha traído hasta esta crisis humana es una ideología, es una manera de entender el mundo, las personas, los estados, las políticas. Se llama neoliberalismo. Y es importante que sepamos en qué consiste esa ideología, que se ha defendido por todos los medios de comunicación en general, por buena parte del pensamiento humano y político de las últimas décadas, por prácticamente todos los gobiernos, por todos los gobiernos del mundo, pero también de Colombia. Eso no es más que creer, como en una fe religiosa, que el mundo de los negocios nos iba a llevar al mayor bienestar. Tiene teoría, tiene teoremas, tiene matemáticas para demostrarlo. Matemáticas que simplemente legitiman una ideología que ha demostrado ser falsa. Desde el año 93, incluso desde los artículos del capítulo transitorio de la Constitución Nacional, se empezó a construir la idea de que en Colombia gobernásemos o gobernaran bajo esos preceptos, que los negocios
nos llevarían a todas y todos